Dios los bendiga, amados amigos de Facebook y amados hermanos. A su nombre gloria para siempre. Queremos invitarte a participar de esta transmisión en vivo. Tú y yo debemos ir en pos de la enseñanza bíblica. A su nombre gloria para siempre. Y queremos leer unos versículos brevemente aquí en Génesis capítulo 6, versículo 14. Dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Bendito sea Dios. Es tan importante cada día aprender de la palabra, y sobre todo hay algo que se observa aquí en la Biblia, lo vamos a observar a través de todo ella, es la imperiosa necesidad de poner por obra la palabra, es decir, obedecer. Sí, obedecer es mejor que mucho sacrificio, dice la misma palabra. Y mucho se habrá comentado de el diluvio, del arca, de las medidas, de la madera con que fue hecha. Bendito sea Dios. Pero más que todo eso, ¿de qué madera? Es importante nosotros como creyentes aceptar que fue Dios quien programó y aún le dio todos los detalles a Noé, al siervo Noé, para que construyera el arca en un tiempo, amado hermano, a donde no llovía para aquellos días en la tierra. La Biblia dice que Dios la regaba, hacía subir un vapor por toda la tierra. Y quizás esto nos prueba más aún la necesidad de creer lo que dice la palabra, aun cuando hay sucesos que solo van a ocurrir una vez, como el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Solo va a ocurrir una sola vez y nunca ha ocurrido, aunque hay unos símiles en la Biblia, por ejemplo, como el mismo Elías, el mismo Enoc. Bendito sea Dios, gente que fue raptada de esta tierra. Alabado sea el Señor. Y inclusive la misma ciencia confirma la existencia o los rastros de que el mar estuvo en toda la tierra un día. Por supuesto, creemos que se trató de el tiempo del diluvio. Y aun cuando la Biblia no es un libro de ciencia, como han dicho muchos eruditos, es un tratado de fe. No obstante, en la Biblia también hay ciencia, y ahí está la más importante de todas, la ciencia de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Y recuerdo que alguien comentaba en una ocasión
de una ballena que fue ubicada a varios kilómetros en las faldas de los montes Everest, lo cual conlleva, y se preguntaba cómo llegó esa ballena allí, o sea, un fósil encontraron allí. Es muy sencillo entenderlo, amados. El mar estuvo allí cuando el diluvio. Bendito sea Dios. Mire que les decía que la Biblia no es un tratado de ciencia, porque mire que los científicos tienen una tesis, una hipótesis, que si lloviera 40 días y 40 noches consecutivamente hoy sobre la faz de la tierra, dicen ellos, según los cálculos de ellos, están midiendo hasta un aguacero, que algunos lugares de la tierra solo subiría el agua a 1 metro de altura. Respetado todo eso, pero la Biblia no nos habla de un aguacero de 40 días y 40 noches. Si usted presta atención en lo que lee, va a encontrar que las fuentes fueron abiertas y fueron rotas las cataratas de los cielos. Le digo que eso no fue un aguacero común y corriente. Cuando fueron rotas las cataratas de los cielos. Entonces fíjese que la ciencia dice eso, pero la Biblia dice algo superior, que fueron rotas, o sea, no fue un aguacero. Yo no quiero ni imaginarme cómo caía esa agua, por juicio y para juicio de un mundo incrédulo como el de hoy. Bendito sea la gloria de Dios. En esas hipótesis que dicen los científicos, que dicen que si los polos se descongelaran, solo eso podía producir una gigantesca catástrofe en la tierra. Y alguien puede preguntar, ¿y para dónde cogió el agua que cayó en el diluvio? La Biblia no te va a decir científicamente, pero sin embargo dice que por el soplo de Jehová se da el hielo y se congela la faz del abismo. Eso lo dice por allá en el libro de Job. Pero para cuando nosotros creemos, aun cuando no dijera esos versículos y aun cuando la ciencia siga contradiciendo, qué bueno, por eso nos convertimos en creyentes, o sea, creer lo que dice Dios. Literalmente, bendito sea Dios. Y ese tiempo del diluvio, en el cual Dios estableció el fin de la vida sobre la tierra en 120 años, más serán los días del hombre 120 años. No estaba hablando de la edad de los hombres, porque los hombres para aquellos días, el más joven, Enoc, se lo llevó el Señor de 300 y más años. Así que ahí estaba hablando del tiempo que Dios le dio para que la gente se arrepintiera. La paciencia de Dios, dice allí la palabra. Y también podemos entender esa persona previa antes del diluvio como Matusalén. Matusalén, el hombre más viejo, más longevo que ha existido en la tierra. ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué Dios lo dejó tantos años? Eso tiene una explicación bíblica también. ¿Cuál? La Biblia dice, mire esta matemática, que Matusalén vivió 669 años, como el hombre más viejo. Matusalén fue el padre de Lamec. ¿Cuántos años vivió Lamec? Vivió 777 años. ¿Y cuántos años vivió Matusalén después que engendró a Lamec? 782 años. Es decir, 5 años más.
o murió 5 años más tarde que su hijo Lamec. Lamec murió primero 5 años antes del diluvio, porque dice la Biblia que cuando Lamec murió, y dice, y murió Lamec después de haber engendrado a Noé, del que estamos hablando, del diluvio. Duró Lamec, después que engendró a Noé, 595 años y murió. Escucha esta matemática. El diluvio llegó en el año 600 de Noé, el mismo año en que murió el hombre más viejo, pero no murió ahogado. Este hombre era como un reloj. Sí, un reloj de Dios, la paciencia de Dios, por eso lo dejó y alcanzó tantos años. La paciencia de Dios como hoy. Como dice la Biblia que muchos tienen su venida por tardanza. No, es por misericordia para esta tierra. Es decir, Matusalén muere en el mismo año en que viene el diluvio. A los 600 años de Noé, 5 años después de la muerte de su hijo Lamec. Si sacas la cuenta, allí vas a encontrar esto. Amados, y Dios le dijo, alabado sea Dios, a Noé le dio medidas exactas. Le dijo, hazte un arca. Y allí, qué bueno es cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios tal cual está. Bendito sea Dios. Aquí dice, por ejemplo, hazte un arca de madera de gofer. Amados, ¿de qué madera? De gofer. Dicen los estudios de hoy que la madera de gofer tenía una similitud. Inclusive algunos aseguran que todavía existen algunas selvas de Sudamérica, de Venezuela, de las Guyanas. Una madera tipo pino. El pino es una madera resistente al agua, porque Dios es Dios ordenado y Él lo que ordena es con lógica de Dios, aunque no tenga lógica humana, amado amigo, bendito Dios. Y podemos ver, bendito Dios, estamos hablando del prediluvio, previo al diluvio. Bendito sea Dios, cuando le dijo, es de gofer. Y quizás había una gran cantidad de madera de gofer allí. Y Noé la tenía que cortar. Y quizás toda la que cortó de cerca y no alcanzaba todavía. Porque era un arca de 3 pisos. ¿Y con qué hachas y con qué? Mire, en los días de Génesis, antes del diluvio, existió un hombre llamado Tubal Caín. Capítulo 3 o tal vez el capítulo 3 de Génesis, o el 4, no importa, ahí está. Tubal Caín fue un artífice de bronce y de hierro. ¿Qué nos lleva a entender esto? Que había gente que trabajaba con hierro y con bronce haciendo herramientas de trabajo, inclusive armas. Que Tubal Caín no era el único. Él era quizás el mejor, pero había más. Es decir, había herramientas, porque Dios es Dios ordenado. La tierra, la evolución no es como dicen los científicos, sino como dice la Biblia. Es lo que es la Biblia, un tratado de fe. A su nombre, gloria. Y la calafatearás. Un momentico antes de avanzar, estoy seguro que Noé le tocó ir a buscar madera muy lejos. Nos habla. Porque hay momentos en que la vida cristiana puede parecer muy fácil cuando todo se da. Pero cuando las cosas son contrarias, entonces el hombre afloja porque dice, no, así no. ¿Usted cree que no es porque no había madera ahí cerquita y seguro que le tocaba ir muy, muy lejos a buscarla? Imagínese solo un momento que Noé hubiera hecho o hubiera colocado varias
tablas, varias maderas de otro tipo de madera diferente al que Dios le había mandado. ¿Usted se imagina la catástrofe que hubiera sido para Noé? Amados, es allí donde se muestra el verdadero cristiano en obedecer conforme a lo que Dios ha mandado, porque usted encuentra el versículo final de Génesis 6, ¿sabe qué dice? Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Tremendo, ¿verdad? Y el cristiano dice, no, vamos a hacerlo de esta manera, eso así, ya eso es muy trabajoso. Eso está mandando a recoger. Ese evangelio antiquísimo, anticuado. La iglesia tiene que modernizarse conforme al mundo. Es facilista de hoy, porque la senda antigua no ha pasado. Y es lo que nos va a garantizar la entrada al reino de los cielos. El obedecer conforme a la palabra, no obedecer cualquier cosa. Siempre hemos dicho, amado amigo y amado hermano, no se puede ser cristiano a la manera humana, sino a la manera divina, a la manera celestial. Y usted ve allí, ¿cuántos meses duró el arca en el agua? Estamos hablando tal vez de 8, 10 meses. Aunque el diluvio solo duró 40 días, el arca y el agua no se fue por todos aquellos días. Y el arca seguía en el agua. Y siguió firme porque fue hecha de la madera que Dios había dicho. Usted solo imagínese un momento que se hubiera puesto otro tipo de madera, que el agua hubiera corrompido, podrido. Hubiera habido una catástrofe, como va a haber una catástrofe en muchas iglesias por estar desechando los mandamientos, y aún las cosas pequeñas de Dios están siendo retiradas de los lugares, retiradas. Pero le digo una cosa, siguen en la Biblia. Siguen en la Biblia. Y allí, bendito sea Dios, que el arca fue calafateada o impermeabilizada. ¿Con qué? Con brea. Y usted dirá, ¿y había brea para aquellos días? ¿Quiere que le diga algo? En el capítulo 14 de Génesis, muchos años después del diluvio, en una guerra que libró Abraham con 5 reyes, allí nos habla de pozos de asfaltos. ¿Eso qué es? Pozos naturales. Sin duda, usted sabe que el agua no se revuelve con el aceite, con el petróleo. Sin duda alguna que fue cubierto por el agua, pero sin duda alguna que al irse el agua, allí quedó el petróleo. O sea, había para hacer la brea, había asfalto, según Génesis 14. Eso estaba desde el principio, porque esos son yacimientos naturales. Otra pregunta que se hace la gente: si porque el pico más alto de la Tierra, y por supuesto nos imaginamos que es en el monte Everest, que tiene unos 9.000 metros de altura, allá no hay oxígeno. Allá los que suben allá tienen que llevar oxígeno. Y el arca subió 7 o 15 codos por encima del pico más alto, unos 7 metros. ¿Dónde estaba el oxígeno? Sencillo, amigo, hermano. El oxígeno no se revuelve con el agua, y el oxígeno subió sobre el agua. Es decir, que el ambiente de Noé era igual al que cuando estaba bajo que cuando estaba alto, y sobre todo, ¿verdad?, que iba en obediencia de Dios. Y Dios provee todos los medios, todos los métodos están allí, están consignados en la Biblia. Bendito sea Dios. Y alabado sea Dios. Y una de las cosas más importantes, que le dio medidas exactas. De esta manera harás de 300 codos de longitud, de 300 codos la longitud del arca, la línea, el largo. Y le dio medidas exactas. Por ejemplo, dice
50 codos de anchura y 30 codos de altura. Esas medidas exactas que dio Dios, era la garantía y es la garantía de que el arca no iba a zozobrar en medio del juicio, en medio de las grandes aguas. Esas medidas la iban a sostener flotando en el arca. Yo no me imagino a Noé quitándole 10 metros de largo, quitándole 10 metros de ancho y quitándole 5 metros de altura, porque a nosotros nos gustan las cosas fáciles. Y recuerde que lo barato sale caro, amado amigo, amado hermano. Cuando la Biblia nos habla de estas condiciones, estas ordenanzas que el Dios del cielo le dio a Noé para que hiciera, le dio las medidas exactas, era porque esas medidas y conforme a esas medidas el arca podía flotar sin ningún inconveniente en medio de las gigantescas monstruosas moles de agua del diluvio. El arca flotaba. Y esa es una de las garantías cuando usted y yo obedecemos. Alabado sea Dios. La garantía de que en medio del juicio, porque era un juicio, el diluvio vino por un juicio al mundo impío, según Hebreos 11:8, por allí. Bendito sea Dios. Para Noé vio la redención, vio como el arca flotaba. Es decir, Noé no fue capaz. Escuche, mi hermano. Noé no fue capaz de quitarle 1 metro de largo, ni uno de ancho, ni uno de altura. ¿Sabe por qué? Porque esas fueron las órdenes precisas de Dios. Dios ha mandado mandamientos para nuestra vida. La Biblia nos dice que todo nuestro ser, que el mismo Dios de paz nos santifique por completo, todo nuestro ser. ¿Y de qué habla? De alma. Santificación del alma, santificación del cuerpo. ¿O usted cree que Dios no se fija en un moño de una mujer? Busque la Biblia para que vea que Dios le ha dicho cómo se debe peinar una mujer creyente. La que no cree se peina como le dé la gana, pero ella no ha entendido. Ella no es creyente. Pero el día que crea, y tendrá que demostrar que creyó obedeciendo lo que dice la palabra. No viviendo como vivía antes, porque entonces no sería nueva criatura. Alabado sea Dios. Y allí, ¿verdad? Lo que es previo al diluvio, la garantía de que cuando viniera el juicio, para Noé y su gente, vendría la redención, como hoy. Hay un evento del arrebatamiento de la iglesia, que para el mundo será un juicio. ¿Usted se imagina aquellos que saben que Cristo viene y no se prepararon? Para ellos va a ser un día grande y espantoso, como dice Joel. Pero para el que se prepara, para el que es capaz de asumir un compromiso con Dios, no importa que el mundo le diga que es por demás. Porque el mundo dice que guardarse para Cristo, que Él no mira sino el corazón. Y entonces, ¿por qué dice todo vuestro ser sea guardado por completo y santificado? Alma, espíritu y cuerpo sean irreprensibles para la venida del Señor. Escucha, hermano, la Biblia tiene toda la garantía y Dios nos da toda la garantía de poder ascender al cielo. Pero tú y yo, la garantía también es que yo obedezca, lleve esa palabra a mi vida por obra, obedezca tal cual está, aunque cueste.
Recuerda que lo barato va a salir demasiado caro. Bendito sea Dios. Es una necesidad. Todos estos previos de que habla ese hombre tan anciano que murió por la paciencia de Dios, el reloj de Dios en aquel tiempo. Hay muchas cosas que no han sucedido, y alguien diría, ¿por qué no se muere Matusalén? Porque era un reloj de Dios en el tiempo. Cuando muera Matusalén, vendrá el diluvio. ¿Qué predicaba Noé? Porque la Biblia le llama pregonero de justicia. Predicaba el evangelio, predicaba la palabra. Viene un diluvio, va a llover 40 días, 40 noches, que decían los impíos. No va a llover porque nunca ha ocurrido. Bendito sea Dios. Hermano, yo espero delante de Dios que esta enseñanza breve te conforte y reconforte. Ese es el propósito. El propósito no es adquirir fama, sino edificar con la palabra de Dios a otros como lo manda la misma escritura. Reflexiona y también examina la Biblia. Hay pereza hoy en este tiempo. Muchos, porque hay tanta religión y tanto engaño, por no leer la palabra. Pero mi amigo, mi hermano, tú la tienes al alcance. Que Dios te dé y nos siga dando interés de averiguar y aprender más y más, porque todavía no lo sabemos todo en la palabra de Dios. A su nombre, gloria. Dios te bendiga.